Hola, ¿qué tal? Bueno, en este segundo mini taller de inteligencia emocional os voy a hablar de cómo funciona nuestro cerebro. Os voy a hablar del cerebro primitivo. El cerebro primitivo está constituido por la región límbica y en él se encuentra la amígdala, que su función principal es mantenernos el estado constante para sobrevivir como especie. Su rasgo principal es el sesgo de negatividad. A nuestros antepasados esto les venía súper bien, ya que tenían que luchar con animales salvajes, tenían que cazar, tenían que dormir a la intemperie, y esto les venía de lujo estar en estado de alerta constante para poder sobrevivir. Pero actualmente vivimos muy bien y vivimos mucho mejor que miembros de la realeza hace unos cientos de años. Debido a este sesgo de negatividad, nuestro cerebro está en estado de alerta constante y estamos bajo estados de estrés y ansiedad, aunque no nos pase absolutamente nada. Entonces, bueno, a medida que íbamos evolucionando, nuestro cerebro evolucionó y se creó la corteza prefrontal, que es la responsable de nuestro pensamiento complejo. Y aquí ocurrió la gran guerra. Nuestro cerebro complejo contra nuestro cerebro primitivo. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro primitivo? Que no le gusta lo desconocido, se aferra a lo conocido. No le gusta lo desconocido y no quiere salir de la zona de confort. ¿Qué es lo que ocurre cuando salimos de la zona de confort? Que entra en acción la amígdala. La amígdala es la responsable de la que libera las hormonas del estrés y del miedo, es la responsable del estrés y del miedo, vamos. De ahí que intentamos o queremos salir de nuestra zona de confort, nos dé miedo y no lo hagamos, nos quedemos. Salir de nuestra zona de confort, como conocer a personas nuevas, como viajar solo, como emprender, como cambiar de trabajo, pues todas esas cosas que nos da mucho miedo hacer, enfrentarnos a nuevos retos que nos hacen evolucionar. Nos da mucho miedo porque lo desconocido da mucho miedo a nuestro cerebro primitivo. Entonces es importante esta información, ya que cuando queramos enfrentarnos a algún nuevo reto, cuando queramos hacer algo nosotros solos, cuando viajar o lo que sea, tenemos que entender que es nuestro cerebro primitivo el que no quiere salir de la zona de confort porque le da mucho miedo a lo desconocido, aunque sea muy bueno para nosotros, porque realmente todo esto que os he hablado lo que nos va a hacer es evolucionar y ver hasta dónde podemos ser capaces de llegar en diferentes áreas de nuestra vida y nos va a hacer ser mejores personas. Por lo tanto, hay que comprender que es nuestro cerebro primitivo el que se aferra porque le da miedo, pues porque nos mantiene en alerta y todo lo desconocido no quiere saber nada. Por otro lado, el otro día estuve escuchando una conferencia muy interesante de María Alonso Puig que hablaba de que cuando tenemos una emoción negativa, cuando estamos como enfadados, ¿vale? Cuando estamos muy enfadados, que recomienda que hagamos dos cosas. Lo primero es escribir esa emoción, escribir esa sensación, dónde la sientes, en qué parte del cuerpo. Pero escribirlo realmente comprometiéndote con esa escritura, no poner estoy enfadado, no, escribirlo y lo siento aquí, siento mucho enfado en el estómago, donde sea. Hay que materializar esto. ¿Qué ocurre? Que como la emoción pasa de la zona anterior del cerebro a la zona superior, su intensidad baja inmediatamente. No desaparece, pero sí baja de manera considerable la intensidad de esa emoción. Y una segunda cosa que recomienda es hacer ejercicio físico, pero no de ir a un gimnasio, no. Andar. Recomienda andar muy deprisa, sin llegar a correr, pero andar muy deprisa. Justo antes de llegar a correr, ¿vale? O sea, andar muy deprisa. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú andas muy deprisa? Se liberan dos hormonas, la oxitocina y la beta-endorfina. Estas dos hormonas son las responsables de actuar directamente en el núcleo cerebral de la amígdala. Esta deja de interactuar con el hipotálamo y lo que ocurre es que empiezas a calmarte, ¿vale? Ya no estás en ese nivel de estrés, ya no estás secuestrado por la amígdala, porque eso es lo que ocurre cuando estamos muy enfadados, que estamos secuestrados por la amígdala, estamos en alerta constante y vemos a todas las demás personas como oponentes. Por lo tanto, imagina si te vas a tu casa después de tener un día de trabajo horrible, súper enfadado, que has discutido con tu jefe, te vas a tu casa y te encuentras a tu marido y te dice cualquier cosa y le mandas a vete tú a saber dónde. Eso es porque le ves como un oponente, ¿vale? Nuestro cerebro hace que veamos a las demás personas cuando estamos secuestrados por la amígdala como oponentes.
Por lo tanto, bueno, veía importante comentar un poco cómo funciona el cerebro primitivo para saber, pues eso, lo primero, que tenemos que afrontar nuevos retos y que no tenemos que tener miedo a lo desconocido, que lo único que podemos hacer es crecer y que si nos equivocamos, aprendemos para la siguiente vez hacerlo mejor. Por lo tanto, por un lado eso y por otro lado, saber que cuando tengamos una emoción negativa, cuando estemos súper enfadados, hay dos formas súper útiles de gestionarlas y es, como dice María Alonso Puig, mediante la escritura y andar reprisa durante 20 minutos. O sea, inmediatamente baja ese nivel de estrés y ansiedad y te empiezas a calmar. Y ya puedes ir a tu casa tranquilamente, hablar con tus hijos, con tu marido, con tu vecina, con tu amiga, la del quinto. Bueno, me parecía muy interesante contaros esto y bueno, nos vemos en el siguiente taller. Gracias. Hasta luego.